queríamos empezar preguntándote por qué la habilitación de esta empresa significa una violación a nuestra soberanía nacional y por otro lado también preguntarte si el Estado argentino tiene herramientas legales para detener la habilitación de esta empresa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad para poder hablar de la causa Malvinas. Esta empresa que es Nativas Petroleum, que es la que el gobierno nacional acaba de sancionar justamente, se asoció con una empresa que viene operando hace mucho tiempo en las Islas Malvinas, que es la empresa Rockhooper. Y esta empresa Rockhooper, lo pongo primero en situación. Necesitado de socios, busca en, por ejemplo, Nativas Petroleum, que es de Israel, inversores para lo que es la exploración y explotación de los hidrocarburos en el Atlántico Sur. La empresa británica que está operando ilegalmente, por supuesto, en las Islas Malvinas, específicamente en la cuenca norte, ¿no? de las Islas Malvinas, que es donde están avanzando fuertemente allí con la investigación, recibió hace mucho tiempo, o compró, en realidad, lo que había sido la investigación que había hecho la empresa Shell durante la década del 90, que hizo todo un análisis del mar argentino. Y en un momento Shell dijo, bueno, hasta acá llegué, la vendo, se la vendió a otra empresa y terminó en poder de Rockhooper. Que además también va a comprar tiempo después de otra empresa también británica que es Tullow Oil, ¿sí? Que operaba también en Cuenca Sur, la diferencia de Shell que operaba en el sur de las Islas Malvinas. A partir de ahí, Rockhooper es como el jugador más fuerte del ilegítimo gobierno de nuestras Islas Malvinas operando en el Atlántico Sur. Desde el año pasado, buscando inversores, Rockhooper se asocia con Nativas. También había otra empresa británica que estaba ahí coqueteando para entrar en juego. El gobierno nacional empieza a decirle, no, eso es ilegal, no pueden. La empresa británica se retira, no Rockhooper, digo, esa sigue, y Nativas Petroleum continúa. Este año concreta la compra de lo que es para poder hacer la investigación allí en los hidrocarburos, y es donde el gobierno nacional la sanciona, lo que le hace es la declara como clandestina a la empresa porque está operando en mar argentino sin autorización de la República Argentina. Entonces le dice, bueno, vos sos una empresa clandestina y no puede operar en el continente por 20 años. Seguramente seguirá operando ilegal e ilegítimamente en nuestras Islas Malvinas buscando inversores, porque esto es muy importante, es algo que el gobierno ilegal de Malvinas está buscando permanentemente, que son inversores. El offshore no es barato, entonces algo que busca permanentemente es inversores. Bueno, esta empresa de Israel ha avanzado, veremos qué pasa. Medidas del gobierno argentino, lo que tiene que empezar a hacer el gobierno argentino es juntar al resto de las empresas británicas que operan en el mar argentino con autorización de la República Argentina, Shell, British Petroleum, Tullow Oil, y decirle, miren, mientras esto esté pasando en las Islas Malvinas, yo con ustedes no puedo operar. Tullow Oil, para que se den una idea, en el 2019 ganó una licitación del gobierno de Mauricio Macri, donde opera con autorización de la República Argentina a 100 kilómetros de las Islas Malvinas. Toda la información que esta empresa británica obtenga es fundamental para las Islas Malvinas. No importa si después Tullow Oil llegará a poder extraer los recursos del Atlántico Sur. Ya va a tener la información. La ciencia siempre es fundamental, es una soberanía fundamental. Bueno, y esto lo están haciendo con autorización argentina. Entonces tenemos a Rockhooper y esta empresa de Israel operando en el norte de las Islas Malvinas. A Tullow Oil operando al oeste de las Islas Malvinas y otras empresas menores con Rockhooper operando al sur de las Islas Malvinas. Las islas están rodeadas, una con autorización de la República Argentina, otras ilegalmente. ¿Qué medidas tiene que hacer el gobierno? Bueno, romper y explicarles, miren, empresas británicas, ustedes están usurpando nuestro territorio, no podemos avanzar. Y menos en esta época donde la energía justamente está siendo algo muy importante, que pasa a ser una disputa geopolítica por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? con Rusia, fundamental. Entonces, el gobierno no solo tiene que sancionar a las empresas que operan ilegalmente, como esta empresa de Israel, con Rockhooper
no le importa nada porque la empresa ya bandera británica en las Islas Malvinas, entonces que estar sancionada no le importa. Pero decirle al resto, bueno, miren, no podemos trabajar porque de alguna manera nos siguen avanzando. Otra empresa que también está operando, que además ahora el gobierno argentino hasta está defendiendo para que pueda operar en el offshore, que es en la cuenca argentina, que es la que está muy cerca, digamos, señalando de la provincia de Buenos Aires, es la empresa Equinor. La empresa Equinor es de Noruega, estatal. Ahora, la empresa Equinor tiene una directiva que fue funcionaria del ilegítimo gobierno de Malvinas. ¿Y fue funcionaria en qué? En darle consejos en lo que tenía que hacer el offshore. Claro. Estás hablando de la empresa que hace un tiempo atrás hubo un conflicto en Mar del Plata. Exactamente, Equinor. Equinor tiene a Anna Drinkwater, yo no sé inglés, sepan disculparlos cómo lo pronuncio, pero esta directiva trabajó para el legítimo gobierno de las Islas Malvinas diciéndole cuál era el plan que tenían que desarrollar para justamente el hidrocarburo alrededor de las Islas Malvinas. Bueno, ahora ella también está operando en el mar argentino con Equinor, ¿sí? Y también además trabajó para Tullow Oil, que es la empresa esta que le vendió después todo o quedó por lo menos todo en poder de Rob Cooper. Es decir, que siempre está ligado todo, siempre de alguna manera está ligada. Entonces, muy bien por el gobierno nacional en sancionar a esta empresa, en decirle no pueden. Esto hizo que otros jugadores salgan de la escena. A la empresa de Israel no le importa nada porque además se está promocionando, inclusive en Times ha salido a llamar inversores a que vengan a poner plata aquí en el Atlántico Sur, en esa cuenca del norte que es la Sea Lion, justamente para poder ver si pueden extraer el petróleo. Siempre se dijo que como todavía era muy costoso extraer el hidrocarburo en el Atlántico Sur, bueno, eso siempre frenaba a los británicos. Pero bueno, en un momento de crisis mundial hay que ver hasta dónde pueden llegar a jugar. Juan, ¿cuál crees vos que es el interés geopolítico sobre las Islas Malvinas? Fundamental. Primero es el control marítimo. Esto es una política de la OTAN desde antes que la OTAN exista como tal, desde el Reino Unido, después la tomó Estados Unidos, quien domina el mar, domina el mundo. Esa fue una consigna siempre de las Islas Británicas y después de Estados Unidos. A partir de ahí, ¿qué es dominar el mar? Es dominar el comercio. Y siempre es buscar lugares que son estratégicos justamente para el control marítimo. ¿Y por qué? Porque las Islas Malvinas le da a la OTAN la mayor base que tienen el Atlántico Sur, que protege toda la ruta marítima que va bordeando el continente africano, así que viene del Índico al Pacífico. Esa ruta marítima que trae todo el petróleo es fundamental para los intereses, yo digo de Occidente, me han corregido una vez, me dicen, bueno, nosotros también somos Occidente, me refiero a Europa Occidental y a Estados Unidos, ¿sí? a los grandes poderosos y saqueadores también. Bueno, ellos han instalado una gran base militar, son varias, en realidad no es una, ahí tienen una de la Fuerza Aérea, una de la Marina y del Ejército, un gran despliegue militar que le da esa protección, pero no solo en ese cruce, sino también al Pacífico. Y un punto más le da las Islas Malvinas a los británicos. Si lo dicen ellos en un museo que tienen en las Islas Malvinas. Me lo mandó un combatiente que viajó hace unos años a Malvinas, entró al museo y lo primero que vio era un mapa con la Antártida y que decía en inglés, próximo paso, la Antártida. Se lo están diciendo los ingleses, van por eso. Y en la página de la Royal Navy, que es muy fácil de entrar, dicen allí que están en el Atlántico Sur, que están en Malvinas, para proteger los recursos naturales. Es decir, Malvinas es estratégica para la OTAN, para el control del comercio, es estratégica para el Reino Unido, para el salto hacia la Antártida, están avanzando con la construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas, y además también por los recursos naturales que hay. La pesca, que hoy nos saquean de una forma descomunal alrededor de las Islas Malvinas, con también licencias ilegales, donde el gobierno argentino ya debería tomar medidas mucho más fuertes, sancionar a España directamente, a Taiwán, a los países o regiones que vienen a pescar. España es el principal comprador de las licencias pesqueras, ya no es una cuestión solo a la empresa, voy a sancionar a la empresa, no, en un momento es sentar también a los cancilleres y decirle, mira, vos de esta manera estás reconociendo la soberanía británica en mi territorio. Claro. Entonces,
Tenemos que tomar otras medidas. No se es malvinero desde la palabra, hay que también ser malvinero desde las acciones. Y en esas acciones es donde está faltando un poco más. Juan, ahí volviendo a la entrevista o a la nota que vos mencionabas del New York Times, como para tomar dimensión, también una de las cosas que decía ahí, que lo que se puede llegar a encontrar en la cuenca Sea Lion puede llegar a reemplazar lo que importa el Reino Unido desde Rusia. Por lo tanto, también ahí para entender el peso geopolítico que puede tener esta exploración de petróleo. Y vos ahí mencionabas las medidas que el Estado argentino podría tomar. Una de ellas es justamente las sanciones que vos recién mencionabas. ¿Hay otras medidas que podría tomar el Estado argentino que todavía no se han explorado para que se pueda avanzar en el reclamo de la soberanía de una manera más decisiva? Primero, la política en general tiene que entender que Argentina tiene un enemigo. A muchos no les gusta esta palabra, le pone nervioso y sobre todo porque a muchos les gusta la Embajada de Londres, les gusta o sueñan con poder viajar a Europa. Entender que tenemos un enemigo. Si hay un país que usurpa tu territorio, si hay un país que mató a tus compatriotas por robarte ese territorio, tiene un solo calificativo, que es tu enemigo. Entonces, y eso no quiere decir que vamos a ir a la guerra, esas locuras, no, para nada. Sino es, bueno, cuáles son las medidas y cuáles son los caminos que tengo que empezar a tomar. Tenemos hoy una Patagonia completamente despoblada, una Patagonia donde un británico como Lewis no solo tiene grandes territorios, sino que tiene un lago. Y donde el presidente de la nación dice, estoy muy preocupado por esto. No, tenemos que entender las dimensiones de lo que se está poniendo en juego, son los recursos naturales. ¿De quién tenemos enfrente? Son los británicos. Entonces, medidas que se tienen que tomar. Empezar a entender que los británicos están en Malvinas porque son nuestros enemigos y a tomar medidas diplomáticas, pacíficas, pero drásticas. Hay que encarecer los costos en las Islas Malvinas. No puede haber vuelos a las Islas Malvinas como habilitó el gobierno nacional, que es un vuelo que sale de Chile, de LATAM, ¿sí? Que hace escala en Río Gallego y va a las Islas Malvinas. Le tenemos que encarecer los costos. ¿Por qué? Porque con estos vuelos reemplazan los británicos no solo a toda la tripulación de los buques que van a pescar, sino también a los que hacen los trabajos para las offshore. Es decir, esa conexión que da con el continente es fundamental. Conexión que da con el continente, porque recién mencionábamos la entrevista de Times que daba el dueño de Nativas Petroleum. Pero el lobby inglés empezó desde 1968. Tiempito después, 1 año, 2 años después, empezaron a decir que era la nueva Kuwait, las Islas Malvinas. ¿Y por qué empezaron a decir eso? Porque empezaron... Como había sectores del gobierno británico que no les interesaba Malvinas, decían tenemos que demostrar que es un lugar importante, no solo de lo estratégico militar, sino también desde lo económico. Entonces, ya desde 1969 se viene diciendo de que alrededor de las Islas Malvinas hay grandes riquezas. En 1976, ese lobby que se creó en el 68 va a enviar lo que es el informe Shackleton, una investigación alrededor de las Islas Malvinas, va a decir que ahí están las riquezas de hidrocarburos, va a decir la riqueza de las pescas, que decir, che, con esto abaratamos una banda los costos, pesquemos. Va a incentivar el turismo en las Islas Malvinas, otra de las grandes negocios británicos y además coloniales, porque todos los cruceros que van a Malvinas quita, ¿no? Es de una mirada británica. Pero bueno, le da un montón de pautas. ¿Y qué les dice al gobierno británico en definitiva ese informe? Le dice, es fundamental que tengamos base en el continente. No podemos avanzar si no tenemos apoyo. En ese momento mencionaban a la República Argentina. Después del 82, por supuesto que con Argentina no hubo posibilidad y encontraron ahí, o lo buscaron muy inteligentemente, la diplomacia británica, son muy astutos los ingleses para dividirnos a nosotros a favor de ellos, ¿no? Empezaron con sectores de Chile no con el pueblo chileno, con sectores de Chile a conectar justamente las islas con Chile. Y esto lo que le genera es baratar los costos. Argentina tiene que lograr que Malvinas sea caro para la colonia y que el pueblo latinoamericano que lo entiende vea en la República Argentina medidas decisivas, porque muchas veces veo a
a distintos compañeros, compañeras de la política, enojarse con algo que pasa en algún pueblo hermano, no sé, un vuelo que viene desde Malvinas en Brasil y va hacia las Islas Malvinas, y lo denuncian y está muy bien, pero nosotros tenemos mucho de eso también, de esa entrega a los británicos y esa facilidad. Entonces, tranquilamente nos pueden decir, che, pero si ustedes le dan todo, ¿por qué yo me voy a pelear con los ingleses cuando ustedes son bastante tibios? Bueno, entonces, encarecer los costos, nosotros tenemos que ser el ejemplo para América Latina, porque América Latina nos va a acompañar en esto, no solo desde lo discursivo, sino también desde las acciones, porque ya ha pasado hace poco tiempo atrás. Entonces, sin ningún lugar a dudas, no solo decirle a todas las empresas británicas, no pueden operar en los minerales del continente argentino, no pueden operar en el mar argentino, se tienen que retirar hasta que el gobierno británico no cumpla con lo que dice las Naciones Unidas, porque ellos, lo que dice las Naciones Unidas, les importa poco y nada. Entonces, hasta que ellos no se sienten ahí, nosotros no podemos y no debemos negociar nada, porque los ingleses avanzan tranquilamente por todos los recursos naturales, no solo en el mar, no solo en las Malvinas, sino también en la cordillera argentina, vienen por el litio, controlan todo lo que es las grandes agroexportadoras, entonces, digo, británicos, la OTAN, Estados Unidos, no están todos relacionados, estos países que te vendo un poco a vos, lo compro yo, no sabemos, son socios, son hermanos en esto, en los saqueos, en darle hambre al resto del mundo, no tienen problema en hacer guerras conjuntas, nosotros nos hizo la guerra el Reino Unido, pero su principal socio fue Estados Unidos y atrás de ellos la OTAN, ¿sí? Lo arrastraron a todo. Entonces hay que poner en contexto quién es el enemigo.